Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios. Muy buenos días, estimados hermanos, muy buenos días, amigos, en esta preciosa mañana. Que Dios les esté derramando ricas y abundantes bendiciones. Vamos a enviar saludos a Juan Carlos Navarrete aquí en Dolores, a Francisco José Medina en Mazatepe, a la familia de la Ruth Bejarano, Nayeli, Fernando, Armando Urbina, Espinosa Ruiz Cecilia, Araceli Cruz, al joven Emir Alex, que Dios me lo bendiga de manera especial. Dios te bendiga, Emir Alex. A Juan Gómez, Aguirre Abismar, a Armando Urbina, a Antonio Renegado, a Nelson José Brenes, a Douglas Calero, a Nelson Gutiérrez, a Yajaira Guido, a Fátima Avilés, Lisset Sánchez, a Azucena Cerda, Charlie Méndez, Julio Baltodano, a Jarvin Mendieta, a Juana Paula. Dios bendiga también aquí en Jinotepe a la familia Hernández, a la Socorro Rodríguez, María del Socorro Rodríguez. Dios bendiga a nuestro hermano Santiago, a Roberto, Ruth Belia, a la familia García, a la familia Gutiérrez ahí en Diriamba, a la familia Sánchez y a cada una de las personas pues que nos sintonizan a través de la radio, nuestro hermano Francisco Gamboa, Francisco Romero. Bendiciones pues a todos, y a los profesionales del volante, Jarvin Mendieta, Dios le bendiga. También a Leonel Barahona, a Ricardo Barahona, bendiciones pues a todos, también a Joel Reyes, Dios te bendiga. Vamos a reflexionar un poco en un pasaje bíblico que lo podemos leer en el libro de Marcos, en el capítulo 5, leeremos del versículo 1 en adelante. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadena, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todas sus maravillas. Amén. Hay personas que no entienden la acción del enemigo de las almas en contra del ser humano. Muchos dicen: no existe. Otras personas objetan
cualquier acción. Pero hoy vamos a ver en este pasaje bíblico que sí, la realidad de que el enemigo de las almas está siempre en contra del ser humano es una realidad, y que por tal motivo nosotros necesitamos venir a Cristo, porque solamente en Él hay esa victoria que Dios tiene para tu vida. En la época ministerial de Jesús observamos que dice la Biblia que vinieron al otro lado del mar, a una región que se llamaba Gadara, y resulta que en esta región había un endemoniado, como el pasaje bíblico lo detalla. Este endemoniado era una persona feroz, vivía en los sepulcros, se alimentaba de huesos, o sea, tenía una situación extrema, se le podía decir así. La acción de los, como dice aquí, de los 2000 demonios que tenían, así como un principado que era el que les gobernaba todo, estaban en la vida de este pobre hombre. Y es por ende de que este hombre prácticamente estaba muerto en vida. La gente tiene que saber de que el enemigo de las almas, eso es lo que él sabe hacer: matar, engañar. ¿Qué pasó con Adán? Le engañó. En el presente sigue engañando a aquellos hombres que, como dice la Biblia, que desprecian la verdad. Jesucristo, Él por eso nos dice en la palabra que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va a llegar al Padre si no es por mí. Y aquí Jesucristo en este pasaje bíblico nos detalla: en Él sí hay descanso. El endemoniado, dice la palabra de Dios, andaba en los sepulcros. Quizás la gente era atemorizada, porque dice el pasaje bíblico que este hombre gritaba, andaba desorbitado prácticamente. Pero cuando Jesús desciende al lugar, prácticamente vemos que el hombre va y se arrodilla delante de Jesús. Y debemos de ver algo, debe haber un deseo por ser libre. Aquellas personas que quizás estén inmersos en el pecado, debe haber un deseo dentro de tu corazón que te promueva para abandonar el pecado y buscar descanso en el autor y consumador de la vida eterna, que es Jesucristo. No hay otro. ¿Por qué no buscar a Jesús? Como el profeta decía: busquen a Jehová mientras puede ser hallado. Amigo que me escuchas, tú que estamos vivos en este día, meditemos en el corazón y démonos cuenta. No son casualidades muchas veces las tragedias que vienen una tras otra y las situaciones adversas por las que pasamos, sino que el adversario, Satanás, el diablo, ha venido para eso, para hacer la vida de cuadritos, como algunos dicen, para destruir tu vida, para que no tengas acceso a esa salvación, para que tu alma se condene en el infierno. Ahora dice la palabra de Dios de que lo ataban a este hombre con grillos, con cadenas. No había manera para detenerlo, no había manera para quietarlo. Es más, dice que experimentaba una fuerza que destruía aún los grilletes, destruía las cadenas. No había manera de dominarlo. Y me imagino que además de eso traía una gran tristeza para la familia. He tenido alguna experiencia porque parte de mi trabajo es orar por los endemoniados, y he tenido una experiencia. Ellos expresan horriblemente todo lo que el enemigo tiene en el corazón y en su vida, lo desfigura. Como este hombre estaba prácticamente desfigurado, este hombre estaba prácticamente, mala la comparanza, quizás como un animal. Pero dice la palabra de Dios que cuando vio a Jesús, corrió y se arrodilló ante él. Aquí vemos la voluntad de este hombre. No quería ser esclavo del pecado. Él no quería que el enemigo siguiera destruyendo su vida. Es posible que su propio espíritu se sentía atado por aquellos demonios que estaban ahí. Pero cuando vio a Jesús, este hombre dijo: no, hoy es mi oportunidad. No quiero seguir viviendo así.
Y es el sentir que debe estar en toda persona. Debemos de anhelar venir a Jesús como este hombre de rodilla. No importa la situación por la cual estés pasando, no importa cualquier motivo, pero la verdad es que cuando vengas a Jesús, el Espíritu de Dios vendrá sobre tu vida. Esos grilletes espirituales serán rotos. Ese dominio que el enemigo ha hecho sobre su vida te va a acabar, porque Cristo en la cruz del Calvario lo venció con poder y con gloria. Y si en vida aquí nosotros vemos que Jesús los reprendió, se sujetaron, tuvieron que pedir permiso, ¿cuánto hoy que Jesucristo resucitó con poder y con gloria? Y es así que dice la Biblia que el hombre se arrodilló delante de Jesús y clamaba a gran voz y le dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús? Y aquí quien está hablando no es el endemoniado, aquí quien está hablando es el principado. Por eso le dice: ¿qué tienes conmigo, Jesús? Y prácticamente se daba cuenta quién era Jesús. Si sabemos que en la creación de los ángeles, en la creación de todas las huestes celestiales, Jehová el Padre, Jesucristo y el Espíritu de Dios fueron los que los crearon, pues prácticamente este principado, cuando mira que está delante de Jesús, él le reconoce, él le dice: Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Él sabía que Jesús era Hijo del Dios Altísimo y le dijo: te conjuro por Dios que no me atormentes. Y nosotros vemos que este principado estaba rogándole a Jesús, estaba pidiéndole, porque el enemigo, él tiene un tiempo, pero va a llegar un momento en que ese tiempo se le va a cortar, porque la Biblia dice en el libro del Apocalipsis que el arcángel Miguel, él vendrá, atará al enemigo las almas, Satanás el diablo, y será atado durante 1000 años, que será el establecimiento de un milenio aquí en esta tierra, donde Cristo en su segunda venida establecerá un gobierno y él gobernará el mundo por 1000 años. Pero aquí nosotros vemos que el principado prácticamente reconoce quién era Jesús y empieza a rogarle. Pero Jesús le empezó a decir: sal de este hombre, espíritu inmundo, sal de él. Y aquí vemos la autoridad que tiene Jesús sobre los demonios, la autoridad que tiene Jesús sobre los principados, la autoridad que Jesús tiene para librar tu vida. Si nosotros observamos, un ejemplo claro es la droga. Es un espíritu, un demonio que cautiva a los jóvenes. Quizás en su momento ellos empezaron como un juego, como algunos, la mayor parte de los vicios se practican, pero luego él fue acrecentándose y poco a poco ellos se hacen dependientes de ese vicio. Pero ese vicio, quien lo dirige es el enemigo de las almas. El vicio todos los vicios, el vicio del alcohol, todos los vicios, el vicio del cigarro, el vicio, qué sé yo, de tantas drogas que hoy en el presente el enemigo las ha inventado a través de personas inescrupulosas, que ellos no se dan cuenta que las vidas se están diezmando. Pero aquí observamos que inmediatamente Jesús, cuando mira al hombre de rodillas, esto implica, y vemos una oposición. Los demonios ahí no querían estar delante de Jesús, porque la Biblia dice que los demonios a la presencia de Jesucristo tiemblan, pero estaban ellos posesionados en este gadareno. Y este hombre vino donde Jesús porque había una oposición. El gadareno ya no quería seguir haciendo lo que hacía. Quizás espiritualmente se sentía atado, porque era lo que sucede. Había tristeza en el corazón. Por mucha que él buscara, siempre se sentía angustiado, como un esclavo, como alguien preso. Pero cuando él viene a Jesús, él se arrodilla. Y vemos que puede más que los 2000 demonios, que las legiones de demonios, y puede más que este principado. Y que Jesús, cuando lo mira, él le dice: sale, espíritu inmundo. Y Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él respondió: Legión me llamo, porque somos muchos. Y luego dice la Biblia: y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. La palabra rogar significa que este principado reconoció, se daba cuenta que el que estaba allí tenía todo el poder y toda la autoridad por encima de él, por encima de Satanás el diablo, por encima de todos los principados.
Me he encontrado con personas que van a consultarle al brujo, que van allá a, como dicen, a que le lean las cartas. Pues yo tengo una buena noticia para ti. El único que conoce el futuro y el único que puede cambiar, si tu futuro es malo en el presente, en el futuro Dios te lo puede cambiar por una vida estable, poderosa, es Jesucristo. Aquellos que quieren bendición, la bendición solo está en Jesús. La palabra del Señor es clara. Dice la Biblia que cuando Él abre los cielos, nadie los puede cerrar. Y cuando Él cierra las puertas, nadie las puede abrir. Esto habla que para que esas puertas se abran, tenemos, como este gadareno, venir y estar de rodillas delante del Señor. No importa la acción del enemigo en contra nuestra. Si estamos delante de Jesús, somos más que vencedores, como dice Pablo, en el poder de su gracia. Ahora dice la Biblia que cerca de allí había un hato de cerdos que estaban paciendo. Y dice la Biblia que le rogó, los demonios le rogaron diciendo, sí, vamos, tenían que salir porque Jesús había dado una orden. Y Él le dijo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Luego Jesús le dio permiso y salieron aquellos espíritus inmundos y entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. ¿Cuál era el propósito de todos estos principados, de este principado con toda su legión de demonios? Pues acabar con la vida de este gadareno, pero que gracias a Jesús no pudo cumplir sus objetivos en él, no pudo destruir su vida. Esto habla de que no importa, los vicios destruyen, el pecado destruyen, la maldad destruye, pero Cristo vivifica. ¿Hasta cuándo, como dice la Biblia, vamos a reaccionar como la buena actitud que Jesús mismo explicó en la parábola del hijo pródigo? Que aquel hijo pródigo que estaba en medio del pecado, inmerso en el abandono por sus propias decisiones, recapacitó y dijo, no, ¿qué estoy haciendo aquí? Aquí estoy como un pordiosero. Si yo tengo un padre que me ama, yo tengo un padre que tiene posesiones. Y ¿sabes qué? Tú tienes un padre que te ama y tiene un padre que es el dueño de todas las riquezas, que se llama Jehová de los ejércitos, nuestro Padre eterno. Es un padre amoroso. Es un padre que, como vemos aquí, en cuanto comenzó a clamarle a Jesús, Jesús prácticamente empezó a reprender a aquel demonio, porque Jesucristo al final lo hace libre. ¿Qué es lo que Jesucristo quiere? Que tú seas libre, amigo. ¿Qué es lo que Jesucristo quiere, mi hermano? Que seamos libres del pecado. Que el yugo que el enemigo Satanás, el diablo, ha puesto sobre su vida se rompa en esta mañana por el poder de esta palabra, por el poder del Espíritu Santo y por el poder de su gracia y misericordia. Y dice la palabra de Dios que aquellos demonios, cuando salieron, el gadareno prácticamente quedó sano. Y cuando él quedó sano, la gente empezó, llegaron toda la gente, los vecinos que conocían la situación de aquel, y cuando lo miraron estaba en su justo cabal, dice la Biblia, ya vestido, ya cambiado, escuchando las palabras de Jesús, porque eso es lo único que Cristo quiere hacer contigo, mi amigo. Quiere cambiar esa situación de pecado, esa situación de maldición. Yo me he encontrado con familias que se ahorcó el abuelo, el padre se ahorcó, uno de sus hijos se ahorcó, y como yo les he dicho y les he expresado y les he dicho, esa es una maldición, ese es un demonio que quiere terminar con sus vidas. Pero ¿cuándo se va a terminar eso? Hasta que vengamos a Jesucristo y reconozcamos que hemos tomado un camino que no es el camino correcto y que hemos tomado la vereda que lleva al pecado. Pero en esta mañana Jesucristo te dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a llegar al Padre si no es por mí, dijo Jesús. La gente, cuando llega y miran, conocían al gadareno, quizás a aquel que estaba acostumbrado a poner el pánico en medio de los habitantes quizás de la ciudad, a que la gente, cuando le viese, empezaran a huir, a correr. En el presente yo conozco muchas personas que así andan, deambulan por las calles, algunos son violentos. Y yo digo, ¿qué pasó con ellos? Permitieron poco a poco, sin darse cuenta, que las ataduras que el enemigo pone fuera poco a poco tejiendo como una tela de araña para tenerlos hoy en esa situación. Pero como a muchos les he dicho, cree en el Señor Jesucristo
y serás libre. Ahora, si nosotros observamos, dice la palabra de Dios, la gente le empezaron a decir que se fuera de sus contornos. Así está hoy la gente viendo los milagros de Jesús, dándose cuenta de las palabras amorosas de que Jesús lo único que quiere es que tú seas libre del pecado. Lo único que el Señor quiere es que seas libre de la maldición del pecado, porque el pecado es una maldición. Si nosotros observamos, el pecado es lo que ha venido cortándole los años a los hombres. En la primera instancia los hombres vivían decenas, 900 años, 800 años. Pero conforme el pecado se fue aumentando, ellos mismos se fueron cortando sus días. ¿Por qué? Porque el pecado abruma, porque el pecado te separa de Dios. Porque eso es lo que hace el pecado. Como este gadareno que estaba totalmente allí hundido, pero cuando él vino a Cristo, prácticamente él recibe esa libertad. Me gustaría saber, amigo que me escuchas en esta mañana, y el Señor, no yo, pero el Señor puede saber cuál es tu respuesta. ¿Quieres ser libre de ese pecado? ¿Quieres ser libre de esa idolatría? ¿Quieres ser libre de esa hechicería que son principados y gobernadores de las tinieblas que tienen atado a la gente para que no puedan ver al Dios eterno? Aquellas personas que constantemente consultan a los brujos, consultan a los hechiceros. ¿Quieres ser libre? ¿Quieres saber la verdad? Pues ven a Cristo, que Él sí tiene una respuesta a cada uno de tus interrogantes, quizás a todas esas cosas que te acongojan. En Cristo sí hay respuesta, como la tuvo este gadareno. En carrera vino de Jesús y fue sanado inmediatamente. Ahora, si nosotros observamos, dice la Biblia, que cuando Jesús sube a la barca y se va, entonces el gadareno le rogaba que quería irse con él. Pero Jesús le terminó y le dijo: no te vayas conmigo. Vete a tu casa, vete a los tuyos. Y cuántas cosas ha hecho el Señor contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Y qué fue lo único que produjo que este hombre fuera libre? La misericordia de Cristo, la misericordia que está extendida desde que Él vino a este mundo y que la gente no la recibe. Hoy los judíos no aceptaron a Jesucristo, los musulmanes no creen que Cristo murió en la cruz del Calvario, y hay muchas religiones creadas por Satanás, el diablo, que lo único que están haciendo es tenerte allí en cautiverio espiritual, para que no veas la luz de Cristo, para que no entiendas el propósito de Dios que tiene contigo, y es darte vida eterna, es salvarte. Ahora Jesús le da indicaciones al que fue libre, al gadareno: vete a tu casa. Y es que es una promesa, amigo que me escuchas. Dice la Biblia: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. El Señor no solo quería que el gadareno fuera salvo, el Señor no quería que el gadareno únicamente fuera sano, Él quería que toda su familia fuera alcanzada. Y ese es el trabajo que Jesús hace, el propósito de cada mensaje en esta mañana: que tú seas alcanzado para salvación. Que en aquel día no puedes decir: nadie me predicó el evangelio, nadie me dijo, Jesús, que tú me amabas, nadie me dijo que consultarle al brujo era pecado, nadie me dijo que ir para que me leyeran las cartas era pecado, y todas esas cosas son pecado. Porque la palabra del Señor es clara: ninguno que consulta a brujo, ningún hechicero entrará en el reino de Dios. Y el Señor, por eso, en su infinita misericordia te dice: Él es la verdad. ¿Por qué no venir a Él? ¿Por qué no venir aquel que te ama? ¿Por qué no venir aquel que, como dijo en el Hijo Pródigo, está esperando para decirte: venid, benditos de mi Padre, al reino que os he preparado? Pero todo lo contrario, el mundo nos trata mal. Sabemos que el enemigo hoy te está tratando mal, te empobrece, te enferma, te hace pedazo, pero no queremos venir. Este gadareno no sabía que ese demonio lo estaba haciendo pedazo, lo estaba ahí afligiendo, denigrándolo. Pero cuando él vio a Jesús, él dijo: no, ya no quiero esta vida. Es lo que el Señor quiere, que reflexionemos y que digamos: no quiero esta vida de pecado, no quiero esta vida de aflicción, no quiero esta vida de mendigando amor, cuando hay un Padre eterno que me ama con ese amor eterno. Al final, este se regresó. Creo que no solamente el gadareno se salvó, sino también toda su familia. Amigo que me escuchas, eso es el propósito de Cristo. Quiere que seas salvo tú y toda tu casa. Que Dios les bendiga. Vamos a dar gracias. Espero que la reflexión pues les ayude. Aquellas personas que estén acongojadas por algún problema, el Señor es vuestra respuesta.
aquellas personas que tengan una enfermedad que tal vez el médico ya te dijo es terminal, Jesucristo es tu sanador. Y aquellos que no pueden ver el sol claro, pues ven a Cristo, Él hará irradiar tu luz sobre tu vida. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, bendíceme, Señor. Necesito que abras ventanas de los cielos. Necesito, Padre, que tú, Señor, derrame bendición hasta que sobreabunde. Reprende todo lo que no sea tuyo, Dios. Fortalécenos. Llénanos de entendimiento y sabiduría. Que tu gracia y tu paz nos llenen siempre. Oh Dios, Espíritu Santo, toca cada vida. Derriba principados, Señor. Potestades, así como sacaste este principado, Señor, de la vida del gadareno, Dios. Que así en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, en esta mañana, tu misericordia fluya y también tu gracia, rompiendo ataduras, ligaduras y todo lo que no sea tuyo, Dios. Aquellos que estén enfermos, Dios, bendícelos. Mira la restauración, Señor, por Yoselki García, Dios. Ya empezaste a hacer la obra y yo sé que cuando tú inicias, terminas todo. Te ruego, Padre, que tú bendigas a los profesionales del volante, Dios, que sintonizan la radio y que permiten que a través de la sintonía ellos reciban. También, Señor, aquellos que en las redes sociales, Señor, que estén escuchando, bendícelos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. El día de mañana, si Dios así lo permite, reflexionaremos sobre otro pasaje bíblico bajo la guianza del Espíritu de Dios. Dios les bendiga. Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios.